¡Qué espanto! Cuando acabe contigo, monstruo, desearás no haber... Todos sabemos que DreamWorks tiene villanos muy diferentes. Algunos quieren conquistar el mundo, otros buscan venganza. Algunos tienen un poder capaz de destruir reinos enteros, mientras que otros apenas podrían ganar una pelea sin ayuda. Pero hoy no vamos a clasificarlos por fuerza, tampoco por inteligencia, ni por quién estuvo más cerca de cumplir su plan. Hoy vamos a hablar de algo mucho más difícil de medir, pero que todos entendemos cuando aparece en pantalla. El aura. Ese algo que hace que un personaje domine una escena incluso antes de decir una palabra. La sensación de que, mientras está presente, todos los demás parecen menos importantes. Hay villanos que necesitan un ejército para verse peligrosos. Y hay otros que simplemente aparecen y toda la película cambia de tono. Así que hoy vamos a ordenar a algunos de los villanos más recordados de DreamWorks, según la cantidad de aura que transmiten. Y sí, probablemente este ranking te haga enfadarte en algún momento, pero espera hasta el final antes de escribir el comentario, porque los primeros puestos tienen argumentos bastante difíciles de discutir. ¡Hal Stewart! ¡Prepárate para tu destino! ¿Hal? ¿Hal Stewart? Puesto 15. Hal Stewart, Megamind. Hal Stewart es probablemente el ejemplo perfecto de que tener poderes no significa tener presencia. Después de recibir accidentalmente las habilidades de Metro Man, parecía destinado a convertirse en el nuevo héroe de Metro City. Tenía superfuerza, podía volar, lanzar rayos por los ojos y hacer prácticamente todo lo que cualquier ciudadano esperaría de un auténtico salvador. Pero, en lugar de usar ese poder para proteger a los demás, decidió emplearlo para vengarse de quienes nunca le prestaron atención, especialmente de Roxanne. Su historia deja claro que el verdadero problema nunca fueron los poderes, sino la persona que terminó obteniéndolos. Sin embargo, cuando hablamos de aura, Hal simplemente no consigue destacar. La mayor parte del tiempo actúa como un niño caprichoso al que de repente le dieron demasiado poder. Es impulsivo, inseguro y necesita demostrar constantemente que ahora está por encima de todos. En lugar de imponer respeto, muchas de sus escenas terminan resultando incómodas o incluso graciosas. Puede destruir edificios sin esfuerzo, pero jamás transmite esa sensación de control absoluto que caracteriza a los grandes villanos. Es una amenaza real, pero nunca se siente como alguien que domine la pantalla cada vez que aparece. Y precisamente por eso ocupa el último lugar de este ranking. Puesto 14. Guy Gagné. Turbo Guy Gagné es una parodia bastante divertida de esos deportistas que han ganado tantas veces que terminan creyéndose intocables. Es el campeón absoluto de las carreras, una celebridad admirada por todo el mundo, y alguien que ha construido su reputación sobre la idea de que nadie puede igualarlo. Su papel dentro de la película funciona muy bien porque representa el ego llevado al extremo. No quiere conquistar el mundo ni hacerse con un gran poder. Su única obsesión es seguir siendo el número uno, y cualquier rival que amenace esa posición se convierte automáticamente en un enemigo. Por eso, cuando Turbo empieza a llamar la atención, Guy deja de verlo como un simple caracol y comienza a obsesionarse con derrotarlo a cualquier precio. Sin embargo, cuando hablamos de aura, se queda un paso por detrás de otros villanos de DreamWorks. Gran parte de su personalidad gira alrededor de presumir de sus victorias y recordar constantemente lo increíble que es. Más que imponer respeto de forma natural, parece alguien desesperado por convencer a todos de que sigue siendo el mejor. Tiene momentos de tensión, especialmente durante la carrera final, pero su presencia depende demasiado de lo que dice sobre sí mismo y muy poco de lo que realmente transmite cuando entra en escena. Puesto 13. Capitán Smek. Holmes Smek es uno de esos villanos que parecen completamente invencibles. Al menos hasta que abren la boca. Como líder de los Buff, tiene a toda una civilización alienígena bajo su mando y consigue conquistar la Tierra en muy poco tiempo, reorganizando el planeta entero como si fuera una tarea rutinaria. Si solo nos fijáramos en su posición de poder, debería estar mucho más arriba en este ranking. Pero ahí está el problema. Su propia personalidad le quita casi toda la presencia que su cargo debería darle. En lugar de mantener la calma como haría un gran líder, entra en pánico, busca excusas y demuestra una cobardía que rompe por completo la imagen intimidante que intentaba proyectar.
Muchas de sus escenas terminan siendo más cómicas que amenazantes, y eso hace que resulte difícil verlo como un verdadero villano capaz de dominar la pantalla. Tiene un ejército, tecnología muy superior a la humana y toda la autoridad imaginable, pero el aura no depende del rango que tengas, depende de la impresión que dejas cuando apareces. Y Smek, por desgracia para él, nunca consigue transmitir esa sensación de respeto que caracteriza a los mejores villanos de DreamWorks. Puesto 12. Chantel Dubois. Madagascar 3. Chantel Dubois demuestra que no hace falta tener magia, superpoderes, ni un ejército para convertirse en una auténtica pesadilla. Es la inspectora de control animal más obsesionada que probablemente haya existido, y desde el instante en que descubre que Alex está en Europa, su captura deja de ser un simple trabajo para convertirse en una misión personal. No importa cuántos países tenga que recorrer, ni cuántos obstáculos aparezcan en su camino. Jamás piensa en rendirse. Lo más curioso del personaje es que por momentos parece escapada de una película de acción en lugar de una comedia animada. Sobrevive a explosiones, persecuciones imposibles, caídas desde grandes alturas e incluso accidentes que dejarían fuera de combate a cualquier otro personaje. Y aún así, siempre vuelve con la misma determinación, como si nada hubiera pasado. Esa perseverancia la convierte en una amenaza constante. Nunca sabes cuándo va a aparecer, pero puedes estar seguro de que seguirá persiguiendo a los protagonistas sin importar las consecuencias. Esa capacidad para no detenerse nunca le da una presencia muy distinta al resto de villanos de la saga Madagascar. Sin embargo, el tono exageradamente cómico de la película termina jugando en su contra. Muchas de sus escenas están pensadas para hacer reír, y eso evita que llegue a transmitir el nivel de intimidación de los grandes antagonistas de DreamWorks. Impone más que muchos personajes de esta lista. Pero todavía le falta ese algo que hace inolvidables a los villanos con más aura. Puesto 11. Galaxar. Monsters vs. Aliens. Galaxar tiene, sin duda, uno de los diseños más intimidantes de todo DreamWorks. Su figura alta y delgada, su piel azulada, sus enormes ojos y esa forma de moverse con absoluta tranquilidad hacen que, desde el primer momento, parezca una amenaza muy por encima de los protagonistas. A eso se suma una voz fría y calculadora, que deja claro que no está interesado en negociar con nadie. Cuando Galaxar habla, lo hace con la seguridad de alguien convencido de que ya ha ganado. Su objetivo también encaja perfectamente con el villano clásico de ciencia ficción: utilizar el poder del meteorito que transformó a Susan para crear un ejército infinito de clones, y con él, conquistar el universo. Es un plan ambicioso y propio de esos grandes antagonistas espaciales que parecen imposibles de detener. Sin embargo, aquí aparece su mayor problema. Aunque cumple perfectamente el papel de enemigo principal, la película nunca termina de convertirlo en un personaje realmente inolvidable. Tiene buenas escenas, un diseño espectacular y un plan interesante, pero le falta ese momento que haga que el público piense inmediatamente en él cuando recuerda la película. Y eso pesa mucho en un ranking de aura, porque un villano con verdadera presencia no solo amenaza a los protagonistas, también consigue adueñarse de la atención del espectador cada vez que aparece en pantalla. Galaxar cumple, pero nunca llega a robarse completamente el espectáculo, y por eso se queda a las puertas del top 10. ¡Ven, Fifi, aquí! Puesto 10. Rumpelstiltskin. Shrek Forever After. Aquí empieza el grupo de villanos que realmente consiguen adueñarse de sus películas. Y Rumpelstiltskin lo hace sin necesidad de ser el más fuerte ni el más intimidante físicamente. De hecho, si lo vieras por primera vez sin conocer la historia, probablemente pensarías que es un personaje al que cualquiera podría derrotar con facilidad. Pero esa es precisamente su mayor ventaja. Todos lo subestiman. Su verdadera arma es la manipulación. Sabe exactamente qué decir, cuándo decirlo y sobre todo, a quién decírselo. Entiende las debilidades de las personas mejor que ellas mismas y espera pacientemente el momento perfecto para aprovecharlas. Espera, a ver. Rey por un mes, por una semana. ¡Aquí está! Ogro por un día. Con Shrek, no necesita una batalla épica ni un enfrentamiento directo. Le basta con ofrecerle un trato en el instante en que el ogro más duda de su propia vida. ¡Anda, Shrek! ¡Firma!
Una simple firma termina destruyendo por completo su realidad, demostrando que, a veces, un contrato puede ser mucho más peligroso que cualquier espada. Cuando finalmente obtiene el poder, disfruta cada segundo de su victoria. Convierte muy lejano en un reino donde todos juegan según sus reglas. Y lo más inquietante es que parece tener una solución preparada para cualquier problema que pueda surgir. Nunca pierde la calma, nunca levanta la voz más de lo necesario y rara vez da la impresión de estar improvisando. Detrás de su pequeña estatura, su voz aguda y su apariencia extravagante, se esconde uno de los estrategas más inteligentes de toda la franquicia Shrek. Mientras otros villanos intentan imponerse mediante la fuerza, él consigue exactamente lo mismo manipulando las emociones, los deseos y los errores de quienes lo rodean. Puede que no imponga por sus músculos, pero muy pocos villanos consiguen controlar a todo un reino con tanta facilidad. Y esa capacidad para mover los hilos desde las sombras le da un aura que va mucho más allá de su aspecto. Puesto 9. Hada Madrina. Shrek. Tus lágrimas me traen aquí. Dos pocas veces, un personaje consigue romper tanto la imagen clásica de los cuentos de hadas como lo hace la Hada Madrina, de Shrek 2. Desde pequeños nos enseñan que un hada madrina aparece para ayudar a los protagonistas cuando más la necesitan. Ella hace exactamente lo contrario. Detrás de su sonrisa amable se esconde una mujer que mueve los hilos de todo el reino. Controla negocios, fabrica pociones, influye en las decisiones de la familia real y manipula los acontecimientos para que su hijo, el príncipe encantador, termine ocupando el lugar que ella considera suyo por derecho. Lo más interesante es que rara vez necesita recurrir a la fuerza. Su verdadero poder está en la influencia que ejerce sobre los demás. Siempre parece ir varios pasos por delante, como si conociera el resultado de la partida antes de que empiece. Esa sonrisa permanente resulta incluso más inquietante que muchos gritos, porque transmite la sensación de que nunca pierde el control de la situación. Su mayor fortaleza no es la magia. Es su capacidad para manipular a todo un reino sin que casi nadie se dé cuenta. Y eso le da mucha más aura de la que parece a simple vista. Puesto 8. Kai, Kung Fu Panda. 3. Kai entra en escena haciendo algo que muy pocos villanos de DreamWorks pueden presumir. Derrota al maestro Oogway. Y no estamos hablando de cualquier personaje, sino del legendario guerrero que fundó el Kung Fu, y cuya sabiduría parecía estar por encima de cualquier amenaza. Solo con esa primera aparición, la película deja claro que estamos frente a un enemigo completamente diferente. Pero Kai no se conforma con vencer a sus rivales. Cada vez que derrota a un gran maestro, roba su chi y lo convierte en una estatua de jade bajo su control, aumentando todavía más su poder. Cuanto más lucha, más peligroso se vuelve, y eso hace que parezca una amenaza imparable. Su diseño también juega un papel importante. Las enormes cadenas que utiliza como armas, sus afilados cuernos, las espadas de jade y su imponente tamaño hacen que destaque desde el primer momento. Cada movimiento transmite una fuerza brutal, como si fuera una auténtica máquina de combate. Es cierto que el tono más humorístico de Kung Fu Panda 3 reduce un poco la sensación de peligro en algunas escenas. Sin embargo, cada vez que Kai entra en combate, demuestra por qué incluso los maestros más experimentados hablan de él con respeto. Puede que no tenga la profundidad de otros villanos de la saga, pero en cuanto a presencia física e impacto visual, pocos consiguen igualarlo. Puesto 7. Drago Puño Sangriento. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Drago Puño Sangriento representa el miedo convertido en persona. A diferencia de otros villanos que intentan ganarse seguidores con promesas o discursos inspiradores, él solo conoce un camino, el de la fuerza. No intenta convencer a nadie, no negocia y mucho menos busca caer bien. Su autoridad nace del terror, y cualquiera que se atreva a desafiarla sabe perfectamente cuáles serán las consecuencias. Todo su ejército existe porque sus hombres le tienen miedo. No luchan por admiración ni por lealtad, sino porque saben que desobedecer a Drago puede costarles la vida. Lo mismo ocurre con los dragones. En un mundo donde estas criaturas simbolizan libertad y compañerismo, él consigue someterlas mediante la violencia y el control absoluto, demostrando que es capaz de corromper incluso el vínculo más fuerte de la saga. Cada vez que aparece en pantalla,
La tensión aumenta de inmediato. Sus escenas transmiten la sensación de que nadie está realmente a salvo y de que cualquier personaje importante podría morir en cualquier momento. Eso cambia por completo el tono de la película y eleva el peligro a un nivel muy superior al de la primera entrega. Puede que Drago no sea el villano más carismático de DreamWorks, pero pocos consiguen imponer tanto respeto simplemente con su presencia, y eso le asegura un lugar entre los antagonistas con más aura del estudio. Puesto 6. Príncipe Encantador. Shrek. Muchos recuerdan al Príncipe Encantador como un personaje exagerado, dramático e incluso ridículo. Pero precisamente ahí está el error. Si lo analizamos más allá de sus gestos teatrales, descubrimos que nunca fue un guerrero, ni pretendía serlo. Su verdadera fortaleza siempre estuvo en otra parte: la imagen que proyecta. Encantador es una celebridad dentro del universo de Shrek. Vive obsesionado con la fama, con el reconocimiento y con convertirse en el protagonista de la historia perfecta. Para él, la vida funciona como una obra de teatro donde todos los demás son personajes secundarios y él merece el papel principal. Y, sorprendentemente, logra que muchos lo crean. Consigue reunir a los villanos clásicos de los cuentos, convence a un ejército para seguirlo y organiza prácticamente un golpe de estado contra muy lejano. No necesita derrotar a sus enemigos con sus propias manos, porque entiende que controlar a las personas puede ser mucho más efectivo que pelear contra ellas. Su enorme ego lo lleva a cometer errores, pero también es lo que alimenta su confianza casi inquebrantable. Siempre actúa como si estuviera destinado a ganar, incluso cuando todo empieza a salir mal. Quizá nunca intimide como Tai Lung o Lord Shen, pero cada vez que entra en escena, consigue atraer toda la atención hacia él, como si estuviera actuando frente a un público. Y esa capacidad para convertir cada momento en un espectáculo es precisamente el tipo de aura que hace tan memorable al Príncipe Encantador. Puesto 5. Eris. Sinbad. Aquí ya entramos en otro nivel. Eris no necesita levantar un arma, gritar ni demostrar su poder constantemente. Es, literalmente, una diosa, y actúa como tal. Controla el caos con una facilidad casi insultante, como si todo lo que ocurre a su alrededor no fuera más que un simple entretenimiento. Lo más intimidante de ella es su absoluta tranquilidad. Habla con una calma que deja claro que casi nadie puede desafiarla de verdad. Nunca parece enfadarse, nunca pierde el control y jamás transmite la sensación de estar en peligro. Al contrario, son los protagonistas quienes parecen moverse siempre dentro del tablero que ella ha preparado. Cada conversación con Eris da la impresión de que lleva varios pasos de ventaja y de que ya conoce el desenlace antes de que los demás tomen una decisión. Su presencia no nace de la fuerza física, sino de la seguridad con la que domina cada situación. Y precisamente esa serenidad constante la convierte en una de las villanas con más aura de todo DreamWorks, capaz de robarse cualquier escena con apenas unas pocas palabras. Eso es lo que me gusta de ti. Por eso voy a dejarte vivir. Puesto 4. Lord Shen. Kung Fu Panda. 2. Lord Shen probablemente sea el villano mejor escrito de todo DreamWorks. No es simplemente alguien que quiere conquistar China o hacerse con el poder. Detrás de cada una de sus decisiones existe un motivo mucho más profundo: escapar de una profecía que lo persigue desde que era apenas un joven. Ese miedo termina definiendo toda su vida y lo empuja a cometer actos cada vez más crueles con la esperanza de cambiar un destino que considera inevitable. Lo interesante es que Shen nunca actúa como un villano impulsivo. Es inteligente, paciente y extremadamente calculador. Analiza cada situación antes de mover una sola pieza y rara vez deja que sus emociones interfieran con sus planes. Incluso cuando todo empieza a desmoronarse, intenta mantener la compostura. Su diseño también aporta muchísimo a su presencia. La elegancia con la que se mueve, el contraste entre sus plumas blancas y los detalles rojos, junto con su mirada fría, hacen que resulte imposible apartar los ojos de él cada vez que aparece en pantalla. Es uno de esos personajes que no necesita levantar la voz para imponer respeto, y cuando finalmente pierde la calma, normalmente ya es demasiado tarde para quienes tiene delante. Hasta aquí llegan los villanos excelentes, porque los tres primeros ya juegan en una categoría completamente distinta. Puesto 3. Pitch Black.
El origen de los Guardianes. Llegamos al primer villano que apenas aparece en pantalla, hace que la película deje de sentirse como una aventura infantil. Pitch Black no necesita destruir ciudades para dar miedo. Lo hace con algo mucho más poderoso: el miedo mismo. Mientras otros villanos buscan conquistar reinos o hacerse con un objeto mágico, Pitch entiende que el verdadero control empieza dentro de la cabeza de las personas. Si consigue que todos dejen de creer en la esperanza, en la alegría o en los guardianes, ya ganó la batalla antes de pelear. Y eso le da un aura completamente distinta. Cada vez que aparece, el ambiente cambia. Los colores se vuelven más oscuros, el silencio pesa más y los personajes dejan de actuar con confianza. Incluso cuando no está atacando, da la impresión de que sigue presente en algún rincón observándolo todo. Además, tiene una de las voces y diseños más elegantes de DreamWorks. Para ser neutral, pasas mucho tiempo con esos fenómenos. Esta no es tu lucha, Jack. No necesita levantar la voz. Habla despacio, con calma, como alguien que sabe que tarde o temprano terminarás cayendo. Y cuando finalmente usa sus pesadillas para llenar el cielo, demuestra que el miedo puede ser mucho más peligroso que cualquier ejército. Lo único que le impide llegar más arriba es que durante parte de la película depende demasiado de que los niños dejen de creer para recuperar todo su poder. Aún así, cada escena en la que aparece pertenece completamente a él. Y eso es exactamente lo que significa tener aura. Puesto 2. Tai Lung, Kung Fu Panda. Si alguien merece el título del villano más intimidante de DreamWorks desde su primera aparición, ese es Tai Lung. Ni siquiera necesita presentarse. La película lo hace por él. Antes de verlo, escuchamos historias. Vemos prisiones reforzadas, ejércitos enteros preparándose, guardias convencidos de que nadie puede escapar. Y aún así, escapa, solo, sin esfuerzo aparente. Esa secuencia sigue siendo una de las mejores presentaciones de un villano en toda la animación. Cada movimiento transmite años de entrenamiento. Cada golpe parece definitivo. No desperdicia energía. No hace discursos interminables. Simplemente avanza. Lo mejor de Tai Lung es que nunca parece estar luchando al 100%. Incluso cuando derrota a decenas de rinocerontes, da la sensación de que apenas está calentando. Pero su aura no viene únicamente de su fuerza, viene de su historia. Durante años creyó que estaba destinado a convertirse en el guerrero dragón. Entrenó toda su vida para alcanzar ese sueño, y cuando se lo arrebataron, todo aquello que había construido se convirtió en rabia. Eso hace que por momentos incluso entiendas por qué llegó tan lejos. No justificas lo que hace, pero comprendes de dónde nace su odio. Y eso lo convierte en un antagonista muchísimo más interesante que alguien simplemente malvado. Cuando Tai Lung entra en escena, nadie hace bromas, nadie baja la guardia. Todo el mundo sabe que cualquier error puede ser el último. Pocos villanos consiguen transmitir semejante sensación de peligro. Pero hay uno que consigue algo todavía más difícil. Puesto 1. La muerte. El lobo. El gato con botas. El último deseo. Y sí, creo que este puesto era inevitable, porque la muerte no solo tiene aura, probablemente sea el personaje con más aura que DreamWorks ha creado jamás. Lo curioso es que ni siquiera es el villano principal de la película. No dirige un ejército, no quiere gobernar un reino, no busca un artefacto mágico. Su único objetivo es encontrar al gato con botas, y eso hace que resulte mucho más aterrador, porque no está persiguiendo poder. Está cumpliendo su trabajo. Desde la primera vez que silba, la película cambia completamente. No importa cuántos enemigos haya alrededor. En cuanto ese silbido aparece, toda la atención desaparece del resto. Solo existe él. Su diseño también es brillante. Un lobo enorme, los ojos completamente rojos, las hoces, la calma con la que camina, la seguridad con la que habla. Jamás corre, jamás se desespera, porque sabe algo que nadie más sabe. Tarde o temprano, va a ganar, y esa certeza hace que cada enfrentamiento sea diferente. El gato con botas no pelea para derrotarlo, pelea para sobrevivir. Eso cambia completamente la dinámica. Durante toda la película, vemos al gato enfrentarse a monstruos gigantes, criminales y criaturas mágicas sin perder la sonrisa. Pero cuando aparece el lobo, por primera vez, tiene miedo de verdad. Y conseguir eso, con un personaje tan confiado, dice muchísimo sobre la presencia del antagonista.
ni siquiera necesita estar muchos minutos en pantalla. Con apenas unas cuantas apariciones, logró convertirse en uno de los personajes más recordados de toda la historia reciente de DreamWorks. Las redes sociales se llenaron de videos analizándolo. Los fans empezaron a imitar su silbido. Miles de personas que ni siquiera habían visto la película terminaron conociendo al personaje. Eso no ocurre todos los días. Eso ocurre cuando un personaje trasciende su propia historia. Y precisamente por eso ocupa el primer lugar. No porque sea el más fuerte, no porque sea invencible, sino porque cada vez que aparece, sientes exactamente lo mismo que siente el protagonista, que no importa lo rápido que corras, no puedes escapar para siempre. Y hasta aquí, el ranking. Como dijimos al principio, esto no trata sobre quién podría ganar una pelea. Si ese fuera el caso, probablemente el resultado sería muy diferente. Aquí hablamos únicamente de aura, de presencia, de ese momento en el que un personaje entra en escena y consigue que todo el mundo deje de mirar a los demás. Y DreamWorks ha creado villanos increíbles para demostrar que no hace falta ser el más poderoso para convertirse en el más memorable. Algunos lo consiguen gracias a su inteligencia, como el Hada Madrina. Otros gracias a su historia, como Tai Lung o Lord Shen. Y unos pocos simplemente aparecen y hacen que el ambiente cambie por completo, como Pitch Black o como El Lobo. Ahora llega la parte más difícil. ¿Cambiarías el primer puesto? ¿Crees que Tai Lung debería haber ganado? ¿O hay algún villano de DreamWorks que merecía estar mucho más arriba? Déjalo en los comentarios, porque si algo tienen los rankings, es que nunca dejan a todo el mundo satisfecho.